Bienvenidos a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Proverbios 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. El siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que encarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El versículo que meditaremos hoy está en el 22, donde dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando nos preguntamos de dónde viene la buena disposición para poder salir adelante, tener un pensamiento positivo, poder tener la posibilidad de tener esperanza a pesar de las dificultades, de buscar soluciones cuando hay muchos problemas, ¿de dónde viene ese positivismo? Bueno, aquí dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Cuando en el corazón del ser humano reina Jesús, cuando le invitamos a vivir en nuestra vida, ese corazón se torna alegre y esa alegría
se torna en un buen remedio para toda nuestra salud, la física, la espiritual y la mental. Tan solo pensemos en el poder de la mente sobre el cuerpo. Cómo cuando no sabemos que tenemos una enfermedad física y el doctor nos dice que tenemos un diagnóstico adverso, nos vienen todos los síntomas de la enfermedad. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué cuando nosotros no sabíamos que teníamos una enfermedad prácticamente no sentíamos síntomas? Pero cuando realmente nos dice lo que tenemos, aparentemente vienen y sentimos todas las dolencias de esa enfermedad. Básicamente porque hay un poder, hay una influencia potente de la mente sobre el cuerpo. Por eso la Biblia nos dice que cuando el corazón está alegre, cuando el corazón es alegre, eso va a influenciar en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual. Todo nuestro ser es un único ser indivisible. No podemos separar la salud física de la mental ni de la espiritual. Todas están unidas e influyen mutuamente. Si yo estoy mal físicamente, si tengo alguna dolencia en mi cuerpo, eso va a afectar mi ánimo, va a afectar mi mente, va a afectar mi espíritu. Y asimismo, si yo tengo un problema emocional, eso va a hacer que mi cuerpo psicosomatice algún problema que tengo en mis emociones. Puede ser por medio de algún malestar digestivo, algún malestar intestinal como colon irritable, puede ser alguna situación nerviosa como alopecia, psoriasis, rosácea, o algún problema que pueda reflejarse en nuestro cuerpo. Por eso, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, es decir, no el corazón de nuestro pecho, sino el corazón que está en nuestro cerebro, el asiento de los pensamientos, el asiento de la voluntad, de la moral, del discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque es allí donde nace todo. Si tenemos buenos pensamientos, tendremos buenas emociones. Si tendremos buenas emociones, nuestro cuerpo estará en equilibrio. Y ese corazón alegre influenciará para tener un buen remedio. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que nos ayude a tener un corazón alegre para que ese corazón alegre pueda constituirnos un buen remedio para nuestra vida, para toda nuestra salud física, mental y espiritual. Si te gustó este audio, te invitamos a compartir con tus amigos y amistades y darle me gusta para que puedan llegarte más publicaciones. Y ahora compartiremos contigo Lecciones de Vida, una guía de estudio diario de la Biblia titulada La misión de Dios, mi misión. En este día, viernes 20 de octubre, para meditar y también reflexionar. Lee Ellen White, Hechos de los Apóstoles, la Gran Comisión, página 21 al 28, y Un Buscador de la Verdad, páginas 108 a la 117. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de vida eterna. Ustedes han sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Han visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y los gobernadores han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía una oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Han visto que recibo
libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. El que a mí viene, no lo echo afuera. De ninguna manera. Les encomiendo a ustedes, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Ellen White, Hechos de los Apóstoles, página 23. La gran comisión es clara. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por lo tanto, sin duda, tiene que ver con alcanzar a otros, especialmente a otras naciones. La comisión evangélica es la gran carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a la gente con su mensaje. El mismo libro y la misma página anterior. En este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia los que Él guiará a sus mensajeros. Por donde quiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y de que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Y vid páginas 116 y 117. Preguntas para dialogar. Primero, ¿cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida? Segundo, ¿de qué manera podrías expresar la misión a diario en tu actitud y tu comportamiento? ¿Cómo puedes tener más en cuenta la misión en tus tareas cotidianas? Tercero, ¿qué importancia tiene que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra los que no son como nosotros? El libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Un investigador de la verdad. Este capítulo está basado en Hechos capítulo 9, versículo 32 al capítulo 11, versículo 18. En el curso de su ministerio, el apóstol Pedro visitó a los creyentes en Lida. Allí sanó a Eneas, que durante 8 años había estado postrado en cama con parálisis. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y luego se levantó, y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. En Jope, ciudad en que estaba cercana a Lida, vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos
estaban más atareados que su lengua. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió. La iglesia de Jope sintió su pérdida, y oyendo que Pedro estaba en Lida, los creyentes le mandaron mensajero, rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. A juzgar por la vida de servicio que Dorcas había vivido, no es extraño que llorasen y que sus cálidas lágrimas cayesen sobre el cuerpo inanimado. El corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver su tristeza. Luego, ordenando que los llorosos deudos salieran de la pieza, se arrodilló y oró fervientemente a Dios para que devolviese la vida y la salud a Dorcas. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y, viendo a Pedro, se incorporó. Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia, y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo, para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros, y también para que por esta manifestación de su poder la causa de Cristo fuese fortalecida. Mientras Pedro estaba todavía en Jope, fue llamado a llevar el evangelio a Cornelio en Cesarea. Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posición de responsabilidad y honor. Aunque pagano de nacimiento y educación por su contacto con los judíos, había adquirido cierto conocimiento de Dios y le adoraba con corazón veraz, demostrando la sinceridad de su fe por su compasión hacia los pobres. Era muy conocido por su benevolencia, y su rectitud le daba buen renombre tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes se relacionaba. El libro inspirado lo describe como un hombre pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Considerando a Dios como creador de los cielos y la tierra, Cornelio le reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar como en sus deberes oficiales. Había erigido altar a Dios en su hogar, pues no se atrevía a intentar llevar a cabo sus planes ni desempeñar sus responsabilidades sin la ayuda divina. Aunque creía en las profecías y esperaba la venida del Mesías, Cornelio no tenía conocimiento del Evangelio según se revelaba en la vida y en la muerte de Cristo. No era miembro de la congregación judía y habría sido considerado por los rabinos como pagano e inmundo. Pero el mismo santo vigía, que dijo de Abraham: «Le conozco», conocía también a Cornelio y le mandó un mensaje directo del cielo. El ángel se le apareció a Cornelio mientras estaba orando. Al oír el centurión que se lo llamaba por nombre, tuvo miedo. Sin embargo, sabía que el mensajero había venido de Dios y dijo: «¿Qué es, Señor?». El ángel contestó: «Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar». El carácter explícito de estas indicaciones
en las que se nombraba hasta la ocupación del hombre en cuya casa posaba Pedro, demuestra que el cielo conoce la historia y los quehaceres de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Dios estaba familiarizado con la experiencia y el trabajo del más humilde obrero, tanto como con el rey en su trono. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón. Con esta orden, Dios dio evidencia de su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre sujeto como el centurión mismo a las flaquezas y tentaciones humanas, había de ser quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. Dios no escoge para que sean un representante entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes trata de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y los hombres y mujeres han sido confiados en el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. La humanidad, sacando eficiencia de la gran fuente de la sabiduría, es convertida en instrumento, agente activo, por medio del cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Cornelio obedeció gustosamente la orden recibida en visión. Cuando el ángel se hubo ido, el centurión llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselos contado todo, los envió a Jope. El ángel, después de su entrevista con Cornelio, se fue a Pedro en Jope. En ese momento, el apóstol se hallaba orando en la azotea de la casa donde posaba, y leemos que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras disponían, le sobrevino un éxtasis. No era solo de alimento físico del que Pedro sentía hambre. Mientras que desde la azotea contemplaba la ciudad de Jope y la región comarcana, sintió hambre por la salvación de sus compatriotas. Sintió el intenso deseo de mostrarles en las Sagradas Escrituras las profecías relativas a los sufrimientos y a la muerte de Cristo. En la visión, Pedro vio el cielo abierto y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y volvió la voz hacia él por segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Esta visión reprendía a Pedro a la vez que le instruía. Le reveló el propósito de Dios, que por la muerte de Cristo los gentiles fueran hechos herederos con los judíos de las bendiciones de la salvación. Todavía ninguno de los discípulos había predicado el Evangelio a los gentiles.
En su mente, la pared de separación derribada por la muerte de Cristo existía todavía, y sus labores se habían limitado a los judíos, porque habían considerado a los gentiles excluidos de las bendiciones del Evangelio. Ahora el Señor trataba de enseñarle a Pedro el alcance mundial del plan divino. Muchos de los gentiles habían oído con interés la predicación de Pedro y de los otros apóstoles, y muchos judíos griegos habían creído en Cristo, pero la conversión de Cornelio había de ser la primera de importancia entre los gentiles. Había llegado el tiempo en que la Iglesia de Cristo debía emprender una fase enteramente nueva de su obra. Debía abrirse la puerta que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles, y de entre estos, los que aceptaran el Evangelio habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos, sin necesidad de observar el rito de la circuncisión. Cuán cuidadosamente obró el Señor para vencer los prejuicios contra los gentiles, que tan firmemente había inculcado en la mente de Pedro su educación judaica. Por la visión del lienzo y de su contenido, trató de despojar la mente del apóstol de esos prejuicios y de enseñarle la importante verdad de que el cielo no hay acepción de personas, que los judíos y los gentiles son igualmente preciosos a la vista de Dios, que por medio de Cristo los paganos pueden ser hechos partícipes de las bendiciones y privilegios del Evangelio. Mientras Pedro meditaba en el significado de la visión, llegaron a Jope los hombres enviados por Cornelio, y se hallaba delante de la puerta de la casa en que posaba. Entonces el Espíritu le dijo: «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado». Para Pedro, esa orden era penosa, y debía hacer violencia a su voluntad a cada paso que daba mientras emprendía el deber que se le imponía, pero no se atrevía a desobedecer. Así que, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos le refirieron su singular misión diciendo: «Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras». En obediencia a las indicaciones que acababa de recibir de Dios, el apóstol prometió ir con ellos. A la mañana siguiente salió para Cesarea acompañado de 6 de sus hermanos. Estos habían de ser testigos de todo lo que dijera o hiciera mientras visitaba a los gentiles, porque Pedro sabía que sería llamado a dar cuenta de tan directa violación de las enseñanzas judaicas. Al entrar Pedro en la casa del gentil, Cornelio no lo saludó como a un visitante común, sino como a un ser honrado del cielo y enviado a él por Dios. Es costumbre oriental postrarse ante un príncipe u otro alto dignatario y que los niños se inclinen ante sus padres. Pero Cornelio, embargado por la reverencia hacia el que Dios le había enviado para enseñarle, cayó en adoración a los pies del apóstol. Pedro se quedó horrorizado y levantó al centurión diciéndole: «Levántate, yo mismo también soy hombre». Mientras los mensajeros de Cornelio se hallaban cumpliendo su misión, el centurión los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares.
para que juntamente con él pudiesen oír la predicación del Evangelio. Cuando Pedro llegó, halló a una gran compañía que aguardaba ansiosa de oír sus palabras. Pedro habló primero a los congregados de la costumbre de los judíos, diciendo que ellos tenían por ilícito el trato social con gentiles y que el practicarlo entrañaba contaminación ceremonial. Vosotros sabéis, dijo, que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio refirió entonces lo que había sucedido y las palabras del ángel, diciendo en conclusión: así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Y luego, a esa compañía de atentos oyentes predicó el apóstol a Cristo, su vida, sus milagros, su entrega y crucifixión, su resurrección y ascensión y su obra en el cielo como representante y defensor del hombre. Mientras señalaba a los presentes a Jesús como única esperanza del pecador, Pedro mismo comprendió más plenamente el significado de la visión que había tenido y en su corazón ardía el espíritu de la verdad que estaba presentando. De repente, el discurso fue interrumpido por el descenso del Espíritu Santo y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Así fue comunicado el Evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino la primicia de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia, se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esa ciudad pagana. Hoy día Dios está buscando almas, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Hay muchos hombres como Cornelio a quienes el Señor desea vincular con su obra en el mundo. Sus simpatías están con el pueblo del Señor, pero los vínculos que los atan al mundo los retienen firmemente. Decidirse por Cristo exige valor moral de su parte. Debieran hacerse esfuerzos especiales por esas almas cuyas responsabilidades y asociaciones les hacen correr tan gran peligro. Dios busca obreros fervientes y humildes que lleven el Evangelio a las clases encumbradas. Se han de obrar milagros de genuina conversión, milagros que actualmente no se ven. Los mayores hombres de esta tierra no están fuera del alcance del poder de Dios, que obra maravillas. Si aquellos que son obreros juntamente con Él aprovechan las oportunidades, cumpliendo fiel y valientemente su deber, Dios convertirá a hombres que ocupan puestos de responsabilidad, hombres de intelecto e influencia.
Mediante el poder del Espíritu Santo, muchos aceptarán los principios divinos. Convertidos a la verdad, llegarán a ser agentes en las manos de Dios para comunicar la luz. Sentirán una preocupación especial por otras almas de esta clase descuidada. Consagrarán tiempo y dinero a la obra del Señor y se añadirán nueva eficiencia y nuevo poder a la iglesia. Por cuanto Cornelio vivía en obediencia a toda la instrucción que había recibido, Dios ordenó los acontecimientos de modo que se le diese más de la verdad. Se envió un mensajero de las cortes del cielo al oficial romano y a Pedro, a fin de que Cornelio pudiese ser puesto en relación con uno que podía guiarlo a la luz mayor. Hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. En este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas, hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por donde quiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Constreñidos por el amor de Cristo, constreñirán a otros a ir a Él. Cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Pedro había ido a la casa de un gentil y predicado a los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y escandalizaron. Temían que semejante conducta que los parecía presuntuoso hubiese de contrarrestar sus propias enseñanzas. En cuanto vieron a Pedro después de esto, le recibieron con severas censuras diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro les presentó todo el asunto, relató su visión e insistió en que ella le amonestaba a no observar más la distinción ceremonial de la circuncisión e incircuncisión y a no considerar a los gentiles como inmundos. Les habló de la orden que le había sido dada de ir a los gentiles, de la llegada de los mensajeros, de su viaje a Cesarea y de la reunión con Cornelio. Relató en resumen de su entrevista con el centurión, en la que este último le había referido la visión donde se le indicaba que mandase a llamar a Pedro. Y como comencé a hablar, dijo relatando el incidente, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo Juan: ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Al oír esa explicación, los hermanos callaron, convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio. Glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados. Se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles.